Yo creo que por eso se están demorando unos compañeros. Ok, ¿parcial de qué? Es que el profesor de Introducción al Pensamiento Matemático arrancó el parcial realmente a las 7 de la noche Siete. y, y dio 2 horas, profe. Yo lo acabé de terminar y entré. Listo, pues. Bien. ¿Pero ya es el examen final o es otro parcial? Porque examen final todavía no se ha hecho, ¿no? ¿O van a ser exámenes finales en las demás No, materias? no, falta uno, falta uno. Ah, ok. Yo dije final, no, profe. Examen, sí, perdón, me equivoqué, profe. No, tú no lo dijiste, sino que por eso preguntaba. Ah, bueno, listo. Pensé que de pronto estaba colgado con el examen final. Listo. Esperemos 2 minuticos. Bien. Buenas noches a todos y todas que no haya saludado todavía. ¿Me escuchan bien y pueden ver bien mi pantalla? Sí, profe, al pelo, perfecto. Listo, pues. Eh, la clase anterior, la clase que hicimos el lunes, que pues no sé si todos los que están acá habrán asistido. Esperaría que aquellos que no lo hicieron hayan visto el video de la sesión de clase y se hayan algunos aspectos nuevos. Fundamentalmente, pues empezamos a trabajar con un nuevo tipo de vector que, dicho de manera muy somera, son vectores que en vez de 2 componentes tienen 3 componentes. Es decir, añadimos una componente más, algebraicamente hablando, a esos vectores. Y sobre esos vectores nosotros definimos operaciones, algunas ya conocidas, como la suma, como el producto punto, como el producto por escalar, pero apareció una operación nueva que nosotros definimos como el producto cruz entre dos vectores y que tiene una definición muy particular.
La definición que les mostré es una definición en fórmula, por decirlo de alguna manera. Es una fórmula que me indica cómo es el resultado de ese producto cruz. Es una fórmula con la que hay que ser muy cuidadoso porque se puede uno terminar confundiendo y creo que a veces nos pasó la vez pasada con esa mezcla de operaciones y esa mezcla de subíndices. Pero pues digamos que a grandes rasgos esa es una operación que no tiene nada de especial, es decir, no tiene así como una operación extravagante, sino simplemente son sumas, restas, multiplicaciones entre las componentes de los correspondientes vectores. Antes de continuar con ese trabajo algebraico entre vectores de tres componentes, yo quisiera hablar a grandes rasgos del contexto geométrico en el cual se mueven esos vectores de tres componentes. Y para tratar de ilustrar la idea, lo primero que nosotros debemos tratar de entender es cuál es una forma esos vectores de tres componentes o vectores en el espacio, como lo llamábamos nosotros. Y entonces vamos a tratar de entender gráficamente a qué hacen referencia esos vectores y vamos a tratar de entender las características geométricas básicas de esos vectores que nosotros vamos a entrar a analizar. Esto que estoy mostrando en este momento, yo creería que no es nuevo. Digamos que es el dibujo de un vector en el plano. Si ustedes se dan cuenta, lo que estoy mostrando acá es una flechita en el plano cartesiano. Todos pueden ver su punto inicial, que es el punto 0, 0, y todos pueden ver su punto final, que es el punto 1,2. Este nuevo ambiente que les estoy mostrando acá, desafortunadamente no tiene como la cuadrícula que tenía el otro GeoGebra, que nos permitía como especificar con total precisión esos puntos, pero digamos que cumple con su cometido de ilustrarnos a grandes rasgos cuáles son las características de esos vectores. Entonces lo que están viendo en este momento, digamos que no es nuevo. Esos son vectores en el plano, vectores de dos componentes, si uno quiere llamarlos así. Y si uno quiere encontrar, por ejemplo, la representación algebraica de ese vector, pues lo que uno hace es restar el punto final menos el punto inicial. Y entonces en este caso estaríamos hablando del vector 1,2. Y pues naturalmente aquí podemos entender y aplicar toda la teoría que hemos discutido hasta ahora. Aquí lo nuevo aparece, y, y quiero presentarlo así porque eso lo hace ver, digamos que relativamente mágico. Un nuevo contexto en el cual nosotros ya no hablamos de un plano exclusivamente, sino que hablamos del espacio tridimensional. Y eso es lo que se conoce como el espacio cartesiano. En este espacio cartesiano, y no quiero que no olviden cómo era el dibujo original, el eje X es esta línea roja, el eje Y es esta línea verde, pero aquí aparece un nuevo eje vertical, por decirlo de alguna forma, que es lo que se conoce como el eje Z. Y entonces, en este contexto, nosotros tenemos tres ejes cartesianos, el eje X, no olviden que ese es el eje rojo, el eje Y, que es el eje verde, y un nuevo eje Z. En ese contexto, los vectores ya no son exclusivamente vectores en el plano, es decir, ya no son flechas bidimensionales, sino que nosotros las podemos ver como flechas tridimensionales.
Y entonces estas flechas en 3 dimensiones, y quiero que miren cuidadosamente el comportamiento de esa flecha nueva que estoy mostrando acá, es lo que se conoce geométricamente como un vector en el espacio. Son flechas, pero ya no son flechas en 2 coordenadas, o en el plano, o en el espacio, o en el plano cartesiano, sino que ahora son flechas tridimensionales en el espacio cartesiano. Esos son geométricamente los vectores de 3 componentes. En este nuevo contexto, los puntos ya no tienen 2 coordenadas, sino que los puntos van a tener 3 coordenadas. Una coordenada en X, una coordenada en Y también van a tener una coordenada en Z, donde Z es este eje azul. Y entonces, naturalmente, el punto final menos el punto inicial, pues se tiene que hacer la resta entre 3 componentes. Ese es el nuevo contexto geométrico en el que nos vamos a estar moviendo, por decirlo de alguna forma. Nosotros ahora vamos a trabajar, voy a ver si lo puedo mover para que se vea más chévere. Lo que pasa es que cuando uno lo ve desde una perspectiva no se capta todo, por eso es que a mí me gusta rotar este espacio cartesiano, para que ustedes vean la tridimensionalidad de los vectores en este nuevo contexto. Esto es geométricamente sobre lo que queremos trabajar. Y pues ahora las preguntas surgen en torno a estos nuevos vectores. Y lo que yo quiero empezar a discutir el día de hoy es las características geométricas de estos vectores. Dense cuenta que esta flechita que estoy mostrando acá, esta flechita tiene una magnitud, es decir, la longitud de la flecha, que es lo que vamos a llamar la norma del vector, y esta flecha también tiene una dirección, es decir, también forma un ángulo con los ejes que se están mostrando ahí. Entonces, nuestro propósito inicial es tratar de determinar cómo calcular la magnitud y la dirección de un vector específico, pero ahora en un vector de 3 por su propia cuenta, a ver si se... Ah, ya. Para que ustedes vean lo chévere de esto. Ah, bueno. Ya voy a dejar de jugar con esto un segundo. Ahí está. Para que vean que es un objeto tridimensional en el cual estamos trabajando. Si tenían ustedes experiencia con el espacio cartesiano, si habían visto alguna vez este esquema tridimensional, con el plano cartesiano sí estoy seguro que deben haber trabajado, pero ¿habían hecho algo con el espacio cartesiano en algún momento? Sí, profe, yo sí en la materia de análisis vectorial. Ah, tú ya estás viendo análisis vectorial. Sí, profe, este semestre. Bien, listo pues. Bien. Digamos que no voy a entrar en demasiado detalle con respecto al funcionamiento del espacio cartesiano. Esto se trabaja con mucho más detalle precisamente en el curso de análisis vectorial. Pero digamos que la idea es que ustedes entiendan, me dicen cuando se mareen, que el objeto con el que vamos a trabajar ahora es un objeto en 3 dimensiones. Y cuando uno trabaja en 3 dimensiones, la geometría tiene unas características muy particulares. Bien. Desde ese punto de vista, nosotros vamos a tratar de reenfocar toda la teoría que habíamos hecho en vectores de 2 componentes hacia vectores de 3 componentes. Y en ese sentido, vamos a entrar a estudiar ciertas características. Excúsenme, por favor. Ahí me adelanté mucho. Listo, pues. Con respecto a la naturaleza geométrica de los vectores en el espacio. Cuando yo hablo de vectores de 3 componentes,
también nosotros tenemos que hablar de una norma y de una dirección, porque esas son características intrínsecas de cualquier vector. No olviden que los vectores en el espacio se representan por tres componentes. Y entonces, por ejemplo, a la hora de calcular la norma o magnitud de un vector de tres componentes, nosotros vamos a aplicar la fórmula que estábamos aplicando anteriormente. No sé si ustedes recuerdan cuál era la fórmula para la norma de vectores de dos componentes. La raíz de la primera componente al cuadrado más la segunda componente al cuadrado. Ahora, en este nuevo enfoque, la fórmula añade una componente más. Y entonces cuando hablamos de vectores de tres componentes, esos vectores se representan, o la norma de ese vector corresponde a la raíz cuadrada de la primera componente más la segunda componente más la tercera componente elevadas al cuadrado. Es decir, es la misma fórmula que nosotros teníamos para vectores de dos componentes. Nosotros hablamos de magnitud para vectores de dos componentes, solo que ahora añadimos una componente adicional. ¿Sí es más o menos clara la idea hasta ahí? ¿Sí me estoy haciendo entender hasta ahí? Sí, Sí, profe, sí, profe. señor. Con respecto a la dirección, sí aparecen una que otra variación. Cuando nosotros hablábamos de vectores de dos componentes, la dirección se representaba por medio de un ángulo, que si ustedes recuerdan bien, se calculaba con un arco tangente que tenía ciertas características. Eso era en el caso de los vectores de dos componentes o vectores en el plano. En el caso de los vectores en el espacio, para determinar la dirección de un vector, nosotros necesitamos tres ángulos, que es lo que se conocen como los tres ángulos directores, que son los ángulos que forma el vector con respecto a cada uno de los ejes del espacio cartesiano, con respecto al eje X, con respecto al eje Y con respecto al eje Z. Naturalmente, medir esos ángulos en tres dimensiones es muchísimo más complicado. Creo que esta versión del GeoGebra los puede calcular, pero digamos que es un ejercicio de mucho más cuidado, por decirlo de alguna forma. Sin embargo, yo puedo calcular esos ángulos a partir de estas tres fórmulas que estoy presentando acá. En estas fórmulas, lo que me dice simplemente es que en un vector cualquiera, B1, B2, B3, para encontrar el ángulo con respecto a cada uno de los ejes, cojo cada una de las componentes del vector, en este caso B1, B2 y B3, y las divido por la norma de todo el vector completo. Es decir, cojo la primera componente y la divido por la norma. Cojo la segunda componente y la divido por la norma. Cojo la tercera componente y la divido por la norma. Son tres cuentas, por decirlo de alguna forma. Y a continuación lo que hago es calcular coseno a la menos 1 o arco coseno a esa operación. Entonces, por ejemplo, si yo quiero el ángulo con respecto al eje X, entonces le calculo arco coseno o coseno a la menos 1 de B1 sobre la norma de B. Si quiero el ángulo con respecto a Y, calculo coseno a la menos 1 de B2 sobre la norma del vector B. Y si quiero el ángulo con respecto a Z, le calculo el arco coseno de B3 sobre la norma del vector V. Es decir, estas fórmulas me sirven para determinar los tres ángulos directores. Ya no es solo uno, como en el caso de los vectores en el plano, sino que en este contexto son tres. Y a partir de esos ángulos queda completamente determinada la dirección del correspondiente vector. Por ejemplo, para que vean la estructura de la idea,
Yo voy a coger este vector, el vector 2,4, menos 2, y quiero encontrar sus ángulos directores. Es decir, el ángulo con respecto al eje X, el ángulo con respecto al eje Y y el ángulo con respecto al eje Z. Entonces miren cuidadosamente cómo funciona la fórmula. Para calcular el ángulo con respecto al eje X, lo que yo hago es calcular coseno a la menos 1 de la primera componente sobre la norma de este vector 2,4, menos 2. Entonces miren cuidadosamente cómo funciona la fórmula. Yo voy a coger coseno a la menos 1. Aquí ya salió el resultado. Y voy a calcularle la norma a este vector, de acuerdo a la fórmula que vimos ahorita. ¿Cuánto daría la norma de este vector 2,4, menos 2? En raíz. Eso sería la raíz de ¿quién? ¿Sí recuerdan cómo calcular la norma? Sí, profe. Entonces, ¿cuánto daría la norma de ese vector? Raíz de 24, profe, que sería 4,89. Listo, pues. Raíz de 24, 4 más 16, perfecto. Entonces, miren cómo es la cuenta, con cuidado. Todavía no me aproximen esta raíz. Créanme que les sale mucho más precisa la respuesta si a la hora de meterlo en la calculadora escriben la expresión así como está, con la raíz expresada. Es decir, en la calculadora escriben coseno a la menos 1, abren paréntesis y ponen 2 sobre raíz de 24. Cuando ustedes hacen esa cuenta en la calculadora, el resultado de esa cuenta es el ángulo con respecto al eje X. Si da efectivamente el ángulo que yo había puesto ahí como resultado. Cuando hacen esa cuenta, esa toca hacerla en la calculadora, porque coseno a la menos 1 solo se puede calcular en la calculadora. Aquí va un paréntesis, por si acaso eso les aclara, es coseno a la menos 1 de 2 sobre raíz de 24. Profe, a mí me dio 1.15. Pon la calculadora en grados. ¿La pusiste en grados? Recuerda que aquí estamos trabajando en grados. Profe, a mí sí me dio 65,90. ¿90 qué? 90, 5, 15, 7, 4, 4, 7, 8, 8, 9. Ya. El 905 en dos decimales se aproxima a 91. Sí, pero a mí sí me dio. La que le dio 1 punto algo, revisa si la calculadora está en modo grados. Recuerda que aquí las respuestas nos interesan es en grados, no en radianes ni en... Ya me Grados en dio, inglés es sí, D. profe, me dio Grados en 70. inglés es D. Las calculadoras tienen una D para degrees, que eso es grados. ¿Sí? Sí, profe. Me dio 73.23. No. 73. Está muy lejos. Vuelve, o sea, ojo con la cuenta, ¿listo? Tú pones la calculadora, coseno a la menos 1, abres un paréntesis y pones 2 sobre raíz de 24 y ahí sí cierras el paréntesis. Los demás verifiquen la cuenta. Sí, profe, me sigue dando eso. Claro, la configuro la calculadora en grados. Ponla en grado. Profe, Dime. es que yo no entiendo algo que creo que ya todo el mundo entiende, pero yo no entiendo por qué abajo queda raíz de 24, profe, qué pena, no entiendo por qué. Norma. Mira la fórmula. La norma de un vector es la raíz de la primera componente al cuadrado
más la segunda componente al cuadrado, más la tercera componente al cuadrado. ¿Sí o no? Ah, ya, listo, profe, no, excelente. Entonces, cuando tú le calculas la norma, esto es la raíz de 2 al cuadrado, más 4 al cuadrado, más menos 2 al cuadrado. Profe, y esas dos rayitas, eso significa que son normas, ¿cierto? Sí, exactamente. Esa es la notación de norma. Ah, ya. Qué pena, estaba muy perdido, profe, ya me ubiqué ya. Listo, pues. ¿Sí les cuadró la cuenta? Es que yo la había hecho en mi calculadora y a mí me había dado eso. Y Profe, como no puedo... de pronto Marcela está no haciendo coseno a la -1, sino coseno solo. Digo yo, ¿no? O sea, no lo he probado bien. No, no, porque si estuviera haciendo coseno solo no le daría un número tan grande. Revisen eso, porfa. Revísenme eso, que las calculadoras están bien configuradas. Por favor. Sesenta y 65.91. Listo. Pero yo lo hice en Simbolab, profe, porque no tengo calculadora, entonces me tocó una calculadora online. Bueno, no hay problema, no hay problema. A veces funcionan mejor. ¿Simbolab? Ok. Sí, señor. Voy a hacer lo siguiente, a ver. Espérense un segundo, a ver. Para que vean cómo lo hago yo. Ay, Dios mío. Esperen, que esto se jode. Escúchame por la expresión. A ver si me funciona bien así. Voy a proyectar toda la pantalla. Porque es que este coseno a la -1 se utiliza mucho. Entonces sí es muy importante para mí que quede como claro. Yo lo hago así. No sé si están viendo mi calculadora. Ah, esto quedó más feo. Esto quedó feo. No sé qué pasó acá. Cerró. Cerró. ¿Sí? Ay, Dios mío. Ya. Ay, Dios mío. ¿Sí se ve mi calculadora completa? ¿O no? Sí, profe. Listo, Sí, pues. profe. Sí, Entonces, señor. a Se ver si me ve. aparece. A ver si me aparece todo. Ah, pero eso no tiene el coseno a la -1. No. ¿En serio? Entonces hagámoslo con Simbolab, como dijo el compañero. Es que quisiera. Ay, a ver. Coseno. ¿Dónde está el coseno a la -1? Rápido. Toca elevarlo. El Listo, coseno, ya. Coseno a la -1, creo que ya. Y aquí listo, queda 2. No tengo sobre raíz de 24. 2 sobre. Esta es una calculadora online muy chévere. Sobre raíz. ¿Dónde tengo la raíz? Raíz de Eso. 24. Y ¿Qué es ahí la da, expresión como la escribí? En Simbolab. sí, así yo lo escribí, profe. Y ahí da Y en decimal y en degrees, que es grados. ¿dónde está el 65.91. tigris? ¿Hacia dónde? Vamos a ver Acá, la debajo Ah, de ya. decimal, primera respuesta. Sí, mira, en grados. Aquí está, 65.91. Si quieren, utilicen esta calculadora. Busquen Simbolab para hacer todas esas cuentas y eso les aclara mucho el proceso. ¿Sí? Profe, yo descargué una en el teléfono que se llama Panecal y Ok, Panecal también. Maravilloso. Pero revisen esas cuentas. No me quiero detener tanto en esto porque esto es más de cuentas o de calculadora que efectivamente de álgebra lineal. Pero pues quería confirmar que efectivamente estuviéramos como en el mismo escenario. Para el eje con respecto a y, pues es lo mismo, coseno a la -1, pero ahora sería 4 sobre la misma norma, es decir, aquí sería 4 sobre raíz de 24, y aquí sería coseno a la -1 de -2 sobre raíz de 24. ¿Sí me estoy haciendo entender hasta ahí? Sí, profe, ya todos confirmados. También da 35.26 y 114.09 grados. Entonces trabajen un poquitico al manejo de esas calculadoras.
que no me les vaya a generar problema ese proceso. Pero lo que me interesa en este momento es que esté como claro el proceso de cálculo de esos ángulos directores. ¿Alguien tiene alguna pregunta hasta ahí? ¿Alguien tiene alguna duda hasta ahí? No, profe, ninguna. Esto de acá es un comentario, digamos que de algo que a veces aparece en los libros. No es algo así fundamental, pero es para que lo vean por si acaso llegan a encontrarse con esta expresión. Si ustedes le quitan el coseno a la menos 1, por ejemplo, a esta primera fórmula, este resultado, es decir, el 2 sobre raíz de 24, la literatura lo llama un coseno director. Es decir, lo que está dentro del coseno a la menos 1, esto de acá, se llama coseno director. Entonces, cuando ustedes vean, por ejemplo, esa expresión, ¿cuáles son los cosenos directores de este ángulo, de este vector, perdón? Pues los cosenos directores son estas expresiones sin calcularle el coseno a la menos 1. Entonces, los cosenos directores van a ser 2 sobre raíz de 24, 4 sobre raíz de 24 y menos 2 sobre raíz de 24. Eso es Profe, terminología. Dime. pregunta, se me había olvidado decirte, siempre va a ser que el primer vector va a ser del eje X, el segundo Sí. del Y, el tercero del Z, ¿siempre? Sí. O sea, porque es que estoy cogiendo la primera componente, es que mira que lo que hago es coger primera componente, segunda componente y tercera componente. Y cada una de esas componentes corresponde a un eje coordenado. Esta es la componente en X, esta es la componente en Y y esta es la componente en Z. Entonces, cuando lo hago con la primera componente es con respecto al eje X, cuando lo hago con la segunda componente es con respecto al eje Y y cuando lo hago con la tercera componente es con respecto al eje Z. Ok, gracias. ¿Sí? ¿Sí es clarito? ¿Sí me Sí, estoy profe. haciendo entender? Sí. Listo. Eso con respecto a la magnitud o norma y a la dirección. Entonces vuelvo y repito, en los vectores de 3 componentes, la dirección se determina con estos 3 ángulos. Cuando uno habla de la dirección de un vector en 3 componentes, uno tiene que decir la dirección es 65.91 grados con respecto al eje X, 35.26 grados con respecto al eje Y y 114.09 con respecto al eje Z. Eso es, por decirlo de alguna forma, la manera como uno describe ángulos, dirección o direcciones en vectores de 3 componentes, a través de 3 ángulos, a través de 3 ángulos. ¿Sí me estoy haciendo entender hasta ahí? ¿Sí estoy siendo claro hasta ahí? Sí, profe, sí, señor. Listo, pues. Bien. Sigamos hablando de ángulos, pero ya no de ángulos directores, sino hablemos de ángulos entre vectores. Y entonces aquí voy a retomar una vieja fórmula que yo les había mostrado en algún momento para vectores de 2 componentes. Si yo tengo 2 vectores, y aquí son 2 vectores, y yo quiero encontrar el ángulo entre esos 2 vectores, yo voy a utilizar esta fórmula, que es la misma fórmula que teníamos para ángulos entre vectores de 2 componentes. Es la misma fórmula. Lo que cambia es que ahora vamos a trabajar con vectores de 3 componentes. ¿Sí recuerdan esta fórmula o no se las alcancé a mostrar? Esta fórmula que estoy subrayando. ¿Sí la había mencionado en algún momento? Revisen en sus apuntes.
¿Sí está? ¿Sí la habíamos visto? No, profe, creo que no. No, profe. No me Nosotros no entiendo. habíamos hablado de ángulo entre vectores. Eso fue la clase del viernes pasado, profe, creo que sí. ¿Cierto que sí? ¿Será? Hace 8 días. Estoy casi seguro que hace 8 días hablamos de esos ángulos. Si quieren, anden bien, miren, a ver, La clase de hoy hace 8 días, eso es mejor. que yo les daba, miren a ver si recuerdan con los apuntes. Que yo les decía a ustedes, miren, bueno, aquí fue el producto cruz, que eso ya lo vi. Nicolás, mira. Que hablamos de ortogonales, ¿no hablamos de vectores ortogonales y paralelos? Sí, de eso sí, profe. Ah, sí, profe, ya. Sí, que yo les dije, miren, si quieren encontrar el Los ángulo ortogonales. entre dos vectores, apliquen esta fórmula. ¿Sí lo recuerdan ya? Que era coseno a la menos 1 de B punto W Sí, profe. sobre la norma de B por la norma de W. Sí lo hicimos, ¿cierto? Sí lo hicimos. Sí, profe, eso sí. Es lo mismo acá. Qué pena que haga estos saltos. Es la misma fórmula, pero ahora para vectores de 3 componentes. Entonces, si yo quiero encontrar el ángulo entre dos vectores cualquiera, que es el ángulo que aquí llamamos teta, la fórmula es coseno a la menos 1 del producto punto. El producto punto sí lo vimos, ¿cierto? ¿O no? ¿O tampoco? Sí, profe, sí. El producto punto entre los dos vectores dividido la norma de un vector por la norma del otro. Entonces miremos, espero que lo recuerden o lo estudien, eso está en el video, tiene razón. Creo que fue Heider el que lo dijo, que eso fue la clase de hace 8 días. Hace 8 días hablamos de ángulos entre vectores en el plano, ahora son ángulos de entre vectores en el espacio. Y entonces esos ángulos se calculan por medio de esta fórmula. Voy a mostrar cuidadosamente el funcionamiento de esta fórmula. Nuevamente, con 3 componentes. Yo quiero encontrar el ángulo entre estos dos vectores, 2, 4, menos 1, y el vector 1, menos 5 y menos 6. Y entonces lo que me dice esta fórmula es que para encontrar ese ángulo voy a calcular coseno a la menos 1. Dense cuenta cómo ese coseno a la menos 1 aparece todo el tiempo. Pero ahora, del producto punto entre estos dos vectores, voy a borrar el resultado. Vamos a ver si nos da exactamente lo mismo después. El producto punto entre estos dos vectores dividido la norma de un vector por la norma del otro vector. Entonces vamos a hacer la cuenta con cuidado. Voy a copiar y pegar. ¿Cuánto da el producto punto de aquí arriba? Este producto punto, ¿cuánto les da? Rápidamente. ¿Cuánto da ese producto punto? Veinticuatro, profe, ¿no? ¿Los demás sí da 24? Pues el producto punto es, sí, es B1 por W1 y en este caso, pues, pero... Revisen ese producto punto. ¿Sí recuerdan cómo se calculaba no recuerdan cómo se calculaba el producto punto?
Pues yo tengo aquí la fórmula, profe, que es B1 por W1 más B2, o sea, el vector 2 por el W2. Pero en este Pero caso, pues, habíamos dicho que para tres componentes, eso lo dijimos la clase del lunes. Ese sería el producto cruz, ¿no? No, 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 no se me confundan, no se me confundan, por favor, no se me confundan. El producto cruz es B1 por W2 menos B2 por W1, coma, perdón, es B2 por B por W3 menos W2 por B3, coma, B3 por W1 menos B1 por W3, pues W1 por B3, coma, B2, B1 por W3, B1 por W2 menos B2 por W1. ¿Sí lo dije bien? Lo estoy diciendo de memoria. Pues te escucho enredado, pero yo sé que es 2 Es este B, de acá. Es este de 1, acá. 1, 3, Es 1, este de acá. 2, 2, 1. Sí. Ese es el producto cruz. Pero el producto punto, eso lo habíamos visto, que se lo vimos del lunes. Bueno, el producto punto, a ver, vamos entonces a revisarlo. A ver, porque aquí el producto punto es muy importante. El producto punto entre vectores de dos componentes era primera componente por primera componente más segunda componente por segunda componente. Cuando hablamos de tres componentes, sería primera por primera más segunda por segunda más tercera por tercera componente. Es decir, sería 2 por 1 más 4 por menos 5 más menos 1 más, ¿por qué me lo puso así? Menos 1 por menos 6. ¿Se acuerdan del producto punto en dos componentes? sí, sí, profe, por eso es que es 2 por 1, 2 más 4 por 5 menos 20, entonces van menos Menos 18 2. más A mí me dio menos 1 menos menos 2. 6, 6, menos 12, sí es menos 12, sí, perdón. Pero si Cálculo es, de... pero si es claro el producto punto, no se me vayan a confundir con esas dos operaciones. Sí, No se profe, me van ya. a, no se me van a confundir con esas dos operaciones, producto punto y producto cruz. El producto punto es multiplicar componente a componente y luego sumar. Primera por primera, más segunda por segunda, más tercera por tercera. Y eso da menos 12 en este caso. ¿Sí? Sí, profe. Ahora, aquí abajo, la norma. Yo sé que parecen muchas operaciones, pero pues es que eso es el álgebra. El álgebra está repleta de operaciones. La norma es la raíz del primero al cuadrado, más el segundo al cuadrado, más el tercero al cuadrado. Voy a escribirlo en raíz. Eso es raíz de el primero al cuadrado, que es 4, más 16, 20, raíz de 21. Me dio este de acá, y esta otra norma me da la raíz de el primero al cuadrado, que es 1, más menos 5 al cuadrado, que eso es 25. Entonces 25 más 1, 26, más 36, porque eso es 6 al cuadrado, 26, 62. 62. Entonces, metan la fórmula así: coseno a la menos 1 de menos 12 sobre raíz de 21 por raíz de 62. Métanlo así en la calculadora. No aproximen nada todavía. Métanlo así en la calculadora. ¿Cuánto les da el ángulo?
Profe, me dio 108.12. 108.12. Sí, señor. Confirmación. Voy a meterle yo Simbolab a esto, ya que lo tengo aquí abierto. Coseno a la menos 1 de menos 12 sobre raíz de ¿cuánto? De 21 y de 60. Ah, perdón, la embarré. De 21 Y y aquí, 62. raíz de 62. Aquí en Simbolab es muy fácil calcular estas cosas. 109.42. ¿Tú nos 100. permites ver tu pantalla del Simbolab? Porfa, yo lo Sí, estoy haciendo y no me da. listo. Oye, ¿qué pasó acá? ¿Ustedes están viendo en negro? Sí, señor. Sí, Sí, señor. profe, negro. Sí. Ay, pues denme un segundo. No, yo no lo cerré. Qué pereza eso. Ya lo arreglo. Como yo no veo mi pantalla, no me doy cuenta. Cuando se me vaya la pantalla negro me dice. Voy a mostrar la cuenta. No, vamos al Simbolab de una vez. Y al Word otra vez. Simbolab. Listo. ¿Ahí lo ven? ¿Sí ven el Simbolab? Sí, Sí, profe. profe. Miren el ángulo Sí, aquí. profe. 109.42. ¿Sí les está dando o no? No, profe, a mí me da error. ¿Tú en qué lo estás haciendo? En la calculadora del teléfono. Ahí sí no sé qué decirte. O sea, porque ahí Pues sí es no que sé qué. yo pongo coseno de menos 1 menos 12 dividido raíz de 21 y raíz de 62. Pero todo dentro del paréntesis. Sí, claro. Ahí sí no sé qué decirte porque esa calculadora no está funcionando. Ahí sí no sabría decirte. ¿Te aparece error? Sí, señor. Pero, o sea, ¿se deben sumar las dos raíces, profe? No, multiplicar. Multiplicar. Esas raíces están multiplicadas. Es raíz de 21 por raíz de 62. No, no me dio. Ahí sí no sé, o sea, sin ver la calculadora en este momento. ¿Los demás también están teniendo problemas con el No, cálculo? profe, a mí sí me dio 109.42. 109, sí, profe. Ahí sí no sé qué decirte. Alejandra, ¿cierto? Sí, profe. No, ahí sí no sé qué decirte, honestamente. O sea, tendría yo que ver la calculadora o lo que estás metiendo ahí. ¿No puedes trabajar con Simbolab para ese tipo de cuentas? Pues es que se pone muy lento el computador y me da rabia, profe. Ah, ok, ok. O sea, échale una revisada a esa calculadora a ver. ¿Listo? O sea, créeme que la cuenta está bien. ¿Listo? Sí, 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 no, ya entiendo. Igual tú revisas esa calculadora y quieres revisa esta cuenta, anótala y revísala hasta que le Ujú. pegues a ver cuál fue el problema. De pronto sea algo de simbología o alguna cosa. Vale, profe. ¿Listo? O sea, lo que es importante para mí en este momento es que tengan clara la fórmula. Ahora sí me voy a ir al Word. La fórmula y el manejo que hay que darle a esa fórmula. Es decir, esto de B.W sobre la norma de B por la norma de W. ¿Todos están viendo mi pantalla de Word? Cuando dejen de ver me Sí, profe. dicen, por favor. Cuando dejen de ver me dicen. ¿Listo? Entonces, esa es la manera
en la que yo puedo determinar el ángulo entre vectores de 3 componentes. ¿Sí estamos más o menos claritos hasta ahí? ¿Sí me estoy haciendo entender hasta ahí? Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Listo, pues. Quiero cerrar recordando, porque esto es más recordar que cualquier otra cosa, la noción de ortogonalidad y de paralelismo. Esas nociones se desprenden de los ángulos entre los vectores. Dos vectores son ortogonales. Esto es un recordar, porque es un recordar que vamos a utilizar mucho la próxima semana. Entonces, esto es, ya lo habíamos definido para vectores en el plano, ahora lo vamos a coger para vectores en el espacio, es decir, para vectores de 3 componentes. Recordar, los vectores son ortogonales si el ángulo entre ellos es de 90 grados y son paralelos si el ángulo entre ellos es de 0 o de 180 grados. ¿Sí me siguen hasta ahí? ¿Sí estamos claros con esa definición? Por ejemplo, estos dos vectores no son ni ortogonales ni paralelos porque el resultado me dio, el ángulo me dio 109.42. Pero si, por ejemplo, consideremos estos vectores, los vectores, vamos con 3 componentes, los vectores 2, 1, 3 y el vector 4, 1, menos 3. Calculen el ángulo entre esos dos vectores, por favor, para irnos rápidamente. Calcúlenle el ángulo de acuerdo a la fórmula que acabamos de ver. Producto punto, la norma de tal, la norma de tal. Calcúlenlo preferiblemente con Symbolab. Me parece que es lo más preciso que hay. Aquí les voy a poner el enlace en el chat. Para el que quiera verlo desde el computador. Y me dicen cuál es el ángulo entre esos vectores, para ver si son ortogonales o son paralelos o no son ni una cosa ni la otra. Rápidamente, con eso cerramos hoy. ¿90 grados, profe? Profe, me da 0 grados. No fregues. 0 grados. Vamos a hacer, va. Listo. Sí, profe, a mí Sí, también me da profe. 0. Vamos a revisar. Vamos con el Symbolab. Ustedes me dicen, yo voy a escribir la fórmula en el Symbolab. Las voy a mostrar. Y ustedes me van diciendo qué número va. Ahí, entonces está. Entonces, otra vez, coseno. Aquí va
a la menos 1. ¿Arriba qué número va? El producto punto. 0. ¿Cuánto les dio? 0. Listo. Dividido, abajo ¿cuánto da? ¿Raíz de quién por raíz de quién? Raíz de 14 por raíz de 26. Raíz de 14. Y aquí me da raíz de 26. ¿Todos de acuerdo? Así como estoy mostrando en la fórmula. Sí, señor. Sí, señor. Tin. Miren, aquí me dice que son 90 grados. Ah, sí, profe, me faltó calcular el coseno de menos Ah, no, menos no, uno de es que 0. no. O sea, es el coseno Nada. a la menos 1 de toda la fórmula. Es el coseno a Sí, la sí, menos se me 1 de olvidó. toda la Y fórmula. da No se me 90. puede olvidar. Sí, porque sí, o sea, lo que está dentro da 0, porque 0 sobre cualquier cosa da 0. Pero el coseno a la menos 1 de 0 es 90 grados. Entonces ahora sí Es vuelvo a la 90, sí. pantalla. Para... ¿Todo el mundo estaba viendo el Symbolab? Sí, sí. Pues, Sí, profe. listo, pues. Entonces me devuelvo al Word. Entonces, estos vectores que habíamos dicho, para cerrar por hoy, no, para que no quede incompleto, son ortogonales. Porque su ángulo es, porque el ángulo entre ellos es de 90 grados. ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Estamos claros hasta ahí? Sí, profe. Esta noción de ortogonalidad y paralelismo va a ser muy importante para lo que nosotros vamos a discutir la próxima semana. Es decir, tener claro qué significa ser ortogonal y qué significa ser paralelo es la base de las aplicaciones que vamos a discutir la próxima semana, que sería lo último que veríamos de la asignatura, que son aplicaciones de este tipo de aplicaciones de los vectores a problemas de rectas y de planos en el espacio. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? ¿Me siguen hasta ahí? Sí, señora. Sí, señor. Listo. Ya cerramos entonces por hoy. Profe, una pregunta, es que no sé si usted ya ese archivo en Word no lo envió por el Moodle o en algún lugar para revisarlo con calma, profe. ¿Cuál archivo de Word? O sea, donde estamos trabajando, donde están todos, todo esto que estás copiando y que estás mostrando, me gustaría No, poder nunca lo he revisarlo con compartido. calma. No Profe, lo he yo compartido, están los le videos. agradecería mucho, profe, si lo pudiera compartir. Bueno, pues si gustan lo puedo compartir, pero igual eso está en los videos, porque lo que proyecto acá siempre está en pantalla. ¿Listo? Eso también está en los libros que nos enviaste, ¿verdad? Y eso está en los libros. Por eso era que no lo había compartido. Pero Es que pues, ahí está todo organizadito, profe, todo bonito. dime, Que ahí está todo organizadito, todo bonito, profe. Si pues me más lo o menos, más o menos agradecería porque mucho, hay profe. como aspectos que, pero bueno, no hay problema, no hay problema, yo lo puedo compartir. Dame esta semana y te lo envío por correo. O de hecho se los envío por correo. ¿Listo? Vale, profe. Gracias, Mañana. profe. ¿Listo? Bueno, entonces nos vemos el lunes. Que estén Vale. muy bien. Hasta luego, Dale, profe. profe. Hasta luego, compañeros. Buenas noches, profe. Listo, profe, gracias. Que estén muy bien.